Si me traduces esto, te casarás conmigo. Fueron las palabras que cambiarían para siempre la vida de Lucía Chen, pero en ese momento, mientras limpiaba el piso de mármol italiano de la mansión más imponente de las lomas de Chapultepec, ella no tenía idea de que su destino estaba a punto de dar un giro de 180 grados. Era una mañana de octubre en la Ciudad de México, de esas donde el aire todavía huele a lluvia de la noche anterior y el sol lucha por atravesar las nubes grises que cubren el Valle de México. Lucía Chen Rodríguez, una mujer de 32 años, con rasgos que delataban su herencia mixta, los ojos rasgados de su padre chino y la piel morena de su madre oaxaqueña, subía las escaleras de servicio de la mansión Montoya con su carrito de limpieza. Llevaba trabajando en la agencia de limpieza Brillante por 5 años, desde que tuvo que abandonar la universidad para cuidar a su madre enferma. La mansión Montoya era diferente a todas las casas que Lucía había limpiado. No era solo el lujo evidente en cada rincón, los candelabros de cristal de Murano, las pinturas originales de Diego Rivera en las paredes, el piano de cola Steinway en el salón principal, sino algo en la atmósfera misma del lugar. Era como si las paredes guardaran secretos, como si el silencio fuera más pesado aquí que en cualquier otro lugar. Doña Marta, la ama de llaves, una mujer robusta de Guanajuato con más de 20 años al servicio de la familia, la había advertido. El señor Andrés está pasando por momentos difíciles, mija. Su esposa murió hace 2 años y desde entonces, bueno, no es el mismo. Hoy está en su despacho privado. Trata de no molestarlo mucho. Lucía asintió en silencio. Había escuchado los chismes entre el personal de servicio sobre Andrés Montoya, el heredero de una de las fortunas hoteleras más grandes de México, un hombre que a sus 38 años había perdido no solo a su esposa, sino aparentemente también las ganas de vivir. Decían que Mei Ling Wu, su esposa china, había muerto en circunstancias extrañas durante un viaje a Hong Kong y que desde entonces Andrés se había encerrado en sí mismo, dedicándose obsesivamente al trabajo y evitando cualquier evento social. Cuando Lucía entró al despacho privado del 3er piso, lo primero que notó fue el desorden. Era un contraste impactante con el resto de la casa impecable. Papeles esparcidos por todas partes, tazas de café frío abandonadas en diferentes superficies y en el centro de todo, Andrés Montoya, desplomado sobre un escritorio de caoba, con la cabeza entre las manos. No era como ella lo había imaginado. En las pocas fotos que había visto en las revistas de sociedad, fotos de antes de la tragedia, aparecía como un hombre imponente, seguro de sí mismo, con esa arrogancia natural de quien nació en cuna de oro. El hombre frente a ella era una sombra de eso. Barba de varios días, ojeras profundas, camisa arrugada. «Perdón, señor Montoya», murmuró Lucía. «Puedo regresar más tarde si prefiere». Andrés levantó la vista, y por un momento, sus ojos café oscuros se encontraron con los de ella. Había una desesperación en ellos que Lucía reconoció inmediatamente. Era la misma que había visto en el espejo cuando su padre murió dejándolas solas a ella y a su madre, con deudas que no podían pagar. «No, quédate», dijo él con voz ronca, como si no hubiera hablado en días. Solo trata de no hacer mucho ruido». Lucía comenzó a limpiar en silencio, pero no podía evitar notar los documentos esparcidos sobre el escritorio. No era entrometida por naturaleza, pero algo llamó su atención. Caracteres chinos, hermosamente escritos a mano, en lo que parecía ser papel de arroz antiguo. Su corazón dio un vuelco. Conocía esos caracteres. No solo los conocía, podía leerlos perfectamente. «Maldita sea», escuchó a Andrés murmurar mientras golpeaba el escritorio con frustración. 5 traductores diferentes. 5. Y ninguno puede descifrar este maldito mandarín clásico. ¿Cómo es posible? He contactado a las mejores agencias, a profesores universitarios, incluso a la embajada china, y todos me dicen lo mismo, que es un dialecto demasiado antiguo, demasiado específico. Lucía sintió su corazón acelerarse. Su abuela paterna, que había emigrado de Guangzhou a México en los años 50, le había enseñado no solo mandarín moderno, sino también el clásico, el que se usaba en los documentos legales antiguos de las familias tradicionales chinas. Era un conocimiento que había guardado como un secreto,
avergonzada de su herencia mixta, en un mundo que a veces la rechazaba por no ser suficientemente mexicana ni suficientemente china. Es sobre propiedades en Macao, continuó Andrés, más para sí mismo que para ella. Mei Ling tenía familia allá, tierras que valen millones, tal vez más, pero sin poder traducir este testamento, sin entender las condiciones específicas, todo se perderá. Su primo segundo en China está tratando de reclamar todo. Dice que sin un heredero que cumpla las condiciones tradicionales, las propiedades deben volver a la familia Wu. Lucía se acercó lentamente al escritorio. Su abuela siempre le había dicho que el conocimiento era un regalo que debía usarse para ayudar a otros. Señor Montoya, dijo con voz temblorosa, yo puedo leer eso. Andrés la miró como si hubiera hablado en marciano. Disculpa, puedo leer mandarín clásico. Mi abuela me enseñó. Mi padre era de Guangzhou, y mi abuela insistió en que aprendiera la forma tradicional de escribir y leer. Con manos temblorosas, Lucía tomó uno de los documentos. Sus ojos recorrieron los elegantes caracteres y comenzó a traducir en voz alta. Yo, Wu Meiling, en pleno uso de mis facultades mentales, dejo constancia de mi última voluntad respecto a las propiedades familiares en Macao, específicamente los 3 hoteles boutique en el distrito de Coloane y el complejo residencial en Taipa. Andrés se puso de pie tan rápidamente que su silla cayó al suelo. ¿Puedes realmente leer todo esto? Lucía asintió, pero mientras continuaba leyendo, su expresión cambió. Señor Montoya, hay una condición aquí, una cláusula muy específica. ¿Qué tipo de condición? Dice que las propiedades solo pueden ser heredadas por el esposo de la firmante, pero solo si está casado en el momento de reclamar la herencia. Es una tradición antigua de la familia Wu, para asegurar la continuidad y estabilidad familiar. Si el beneficiario está soltero o viudo, las propiedades vuelven a la familia Wu en China. El silencio que siguió fue ensordecedor. Lucía podía escuchar su propio corazón latiendo mientras observaba cómo el rostro de Andrés pasaba de la sorpresa a la comprensión y luego a algo que parecía determinación. ¿Cuándo vence el plazo?, preguntó él. Lucía revisó el documento. En 6 meses a partir de... ¡Oh, Dios! A partir del 2º aniversario de su muerte. Eso es en solo 3 meses. Pero lo que nadie imaginaba en ese momento era que la propuesta que Andrés estaba a punto de hacer no solo cambiaría sus vidas para siempre, sino que revelaría secretos sobre Mei Ling que ni siquiera su propio esposo conocía. Andrés Montoya caminó hacia la ventana del despacho, sus manos entrelazadas detrás de la espalda mientras observaba los jardines perfectamente manicurados de la mansión. Lucía podía ver su reflejo en el cristal, la batalla interna que se libraba en su rostro. Cuando finalmente habló, su voz tenía un tono que ella no esperaba, vulnerabilidad mezclada con desesperación. Lucía, dijo, usando su nombre por primera vez, algo que la sorprendió viniendo de un hombre de su clase social. Lo que voy a proponerte va a sonar completamente descabellado, pero necesito que me escuches hasta el final. Se giró para enfrentarla, y en sus ojos había una intensidad que la hizo retroceder un paso. Necesito casarme. Necesito una esposa para poder reclamar esa herencia. No es por el dinero, tienes que entenderlo. Esos hoteles en Macao, ese complejo residencial, era el sueño de Mei Ling. Ella quería convertirlos en centros culturales, en puentes entre México y China. Pasó los últimos años de su vida planeando cada detalle, cada habitación, cada programa cultural. Si su primo se queda con todo, lo venderá al mejor postor. Todo lo que ella soñó desaparecerá. Lucía sintió que el suelo se movía bajo sus pies. Señor Montoya, hay miles de mujeres en su círculo social que... No, la interrumpió él con firmeza. No puedo confiar en ninguna de ellas. ¿Sabes lo que pasó cuando Mei Ling murió? De repente todas esas amigas de la familia comenzaron a rondarme como buitres. Mujeres que apenas me dirigían la palabra cuando estaba casado, de repente se volvieron muy serviciales. Pero ninguna de ellas puede hacer lo que tú puedes hacer. Leer estos documentos, entender realmente lo que Mei Ling quería. Se acercó a ella, y Lucía pudo oler su colonia cara mezclada con el aroma del café y el cansancio de noches sin dormir.
Cásate conmigo, Lucía, solo en papel, solo por el tiempo necesario para asegurar la herencia y poner en marcha los planes de Mei Ling. Te pagaré lo que quieras, 5 millones de pesos, 10 lo que necesites. Podrás pagar las deudas de tu madre, podrás terminar tus estudios, podrás empezar la vida que mereces. Lucía sintió las lágrimas picar en sus ojos. ¿Cómo sabes sobre las deudas de mi madre? Andrés tuvo la decencia de parecer avergonzado. Investigué a todo el personal cuando empezaste a trabajar aquí hace 2 semanas. Es procedimiento estándar. Sé que tu madre, Carmen, necesita tratamiento para su diabetes, que perdieron su casa en Coyoacán cuando tu padre murió, que viven en un departamento rentado en la colonia Doctores. Sé que eras brillante en la universidad, que estudiabas relaciones internacionales con especialización en estudios asiáticos antes de tener que dejarlo. Me investigó, dijo Lucía, y no era una pregunta. Debería sentirse ofendida, violada en su privacidad, pero extrañamente, solo sentía una profunda tristeza. Este hombre tenía todo el dinero del mundo, pero estaba tan solo, tan desesperado, que había investigado a su personal de limpieza. Lucía, por favor, no es solo por Mei Ling. Su primo, Sang Wei, es peligroso. No es solo codicioso, es cruel. Mei Ling me contó historias. Si él obtiene el control de esas propiedades, despedirá a cientos de empleados que han trabajado para la familia Wu por generaciones. Familias enteras quedarán en la calle. 2 semanas después, Lucía estaba en un avión rumbo a Macao, sentada en primera clase por primera vez en su vida, con un anillo de diamantes que pesaba más que su esperanza en el dedo anular. La boda había sido rápida, discreta, en el registro civil de Polanco con solo 2 testigos, Carmen, su madre, que no paraba de llorar, aunque Lucía no estaba segura si eran lágrimas de alegría o preocupación, y Miguel, el chofer de Andrés que había trabajado para la familia por 30 años. «No te arrepentirás», le había susurrado Andrés después de firmar los papeles. «Es solo temporal, 6 meses, 1 año máximo. Luego serás libre y económicamente independiente». Pero ahora, mientras el avión sobrevolaba el Pacífico, Lucía se preguntaba en qué se había metido. Andrés estaba sentado a su lado revisando documentos en su laptop y ella no podía evitar estudiarlo. Cuando no estaba consumido por el dolor y la frustración, era innegablemente guapo. Mandíbula fuerte, manos elegantes que se movían con precisión sobre el teclado y esos ojos que cambiaban del café al ámbar cuando la luz los tocaba de cierta manera. ¿Por qué la amabas tanto? La pregunta escapó de sus labios antes de que pudiera detenerla. Andrés dejó de escribir, pero no la miró. Mei Ling era diferente. No le importaba mi dinero. De hecho, la primera vez que la invité a salir me rechazó. Dijo que los hombres ricos mexicanos trataban a las mujeres asiáticas como trofeos exóticos y que ella no estaba interesada en ser la fantasía de nadie. Una pequeña sonrisa tocó sus labios ante el recuerdo. Tardé 6 meses en convencerla de que mis intenciones eran genuinas. 6 meses de enviarle cartas escritas a mano en mi terrible mandarín, de aparecer en su trabajo en el consulado chino con flores, de aprender sobre su cultura, su historia. «Suena como una mujer extraordinaria», dijo Lucía suavemente. Lo era, y tenía razón sobre mi familia, ¿sabes? Mi padre, don Roberto, casi tiene un infarto cuando le dije que me casaría con ella. «Una china», dijo, como si fuera una enfermedad. «Piensa en el apellido Montoya, en nuestra posición social». Pero Mei Ling los conquistó a todos eventualmente. Incluso mi padre terminó adorándola, aunque nunca lo admitió en voz alta. El hotel donde se hospedaron en Macao era una de las propiedades en disputa, un elegante edificio colonial portugués convertido en hotel boutique. El gerente, un hombre mayor llamado Chen, los recibió con lágrimas en los ojos. «Señor Montoya, qué alegría verlo de nuevo. Y usted debe ser la nueva señora Montoya», dijo en español con fuerte acento cantonés, tomando las manos de Lucía. Mei Ling estaría tan feliz de saber que el señor Andrés encontró el amor de nuevo. Lucía sintió el calor subir a sus mejillas y estaba a punto de corregirlo cuando sintió la mano de Andrés en su espalda baja, un toque suave pero firme. «Gracias, Chen. Mi esposa habla mandarín perfectamente. Ella me está ayudando con todos los documentos legales». Durante los siguientes días,
Lucía se sumergió en montañas de papeles legales, contratos, escrituras. Su mandarín clásico fue puesto a prueba como nunca antes, pero con cada documento que traducía, una imagen más clara emergía. Mei Ling no solo había dejado propiedades, había dejado un legado completo. Planes para escuelas de intercambio cultural, programas de becas para estudiantes mexicanos en China y chinos en México, proyectos de preservación cultural. Una noche, después de un día particularmente largo de trabajo, Andrés la invitó a cenar al restaurante del hotel. La terraza miraba hacia las luces de Macao, el reflejo de los casinos brillando sobre el agua como estrellas caídas. Lucía llevaba un vestido que Andrés había insistido en comprarle, un quipao moderno de seda azul que abrazaba sus curvas de manera que la hacía sentir hermosa y fuera de lugar al mismo tiempo. «Hoy el abogado me dijo algo interesante», dijo Andrés después del segundo vaso de vino. «Zhang Wei llegó esta mañana a Macao. Aparentemente escuchó sobre nuestro matrimonio y no está contento». «¿Debería preocuparme?», preguntó Lucía. «No mientras esté yo aquí», respondió Andrés, y había algo en su tono protector que hizo que el estómago de Lucía diera un pequeño vuelco. Fue entonces cuando lo vio. Zhang Wei entrando al restaurante, un hombre de unos 70 años con ojos fríos como el acero y una sonrisa que no alcanzaba su mirada. Se dirigió directamente a su mesa. «Primo Andrés», dijo en inglés, ignorando completamente a Lucía. «Qué conveniente encontrar el amor tan rápido después de la muerte de mi querida prima». «Zhang Wei». Andrés se puso de pie, su postura tensa. «No eres bienvenido aquí. ¿En mi hotel familiar? Creo que te equivocas». Sus ojos finalmente se posaron en Lucía, y ella sintió como si una serpiente la estuviera evaluando. «Y tú debes ser la afortunada nueva esposa, una limpiadora, según escuché. Qué pintoresco». Pero lo que sucedió después dejaría a todos en ese restaurante sin palabras y cambiaría completamente la dinámica entre Lucía y Andrés. Lucía se puso de pie lentamente, y cuando habló, lo hizo en perfecto mandarín clásico, el mismo dialecto que solo las familias más antiguas y educadas de China conocían. «Señor Zhang, su prima Mei Ling me habló de usted en sus escritos. Dijo que era un hombre que confundía el precio de las cosas con su valor. Ahora veo que tenía razón». La expresión de Zhang Wei cambió completamente. Sus ojos se entrecerraron mientras estudiaba a Lucía con nueva intensidad. «Interesante. Una limpiadora mexicana que habla mandarín clásico. ¿Quién eres realmente?» «Soy exactamente quien digo ser», respondió Lucía, manteniendo su compostura a pesar de que sus manos temblaban bajo la mesa. «Lucía Chen Rodríguez, hija de Chen Guowei de Guangzhou y Carmen Rodríguez de Oaxaca. Y también soy la esposa legal de Andrés Montoya. ¿Le guste o no?» Zhang Wei soltó una risa fría. «Legal, tal vez, pero ¿real? Por favor, conozco un matrimonio de conveniencia cuando lo veo. Mi abogado ya está preparando la impugnación. Las cortes chinas no verán con buenos ojos este intento transparente de burlar las tradiciones familiares». Fue Andrés quien habló entonces, y Lucía nunca lo había escuchado usar ese tono, frío como el hielo y afilado como un cuchillo. «Inténtalo, Zhang. Pero mientras lo haces, quizás deberías preocuparte más por la investigación que mi equipo legal ha iniciado sobre tus negocios en Macao. Es curioso cómo algunos de tus casinos parecen tener discrepancias significativas en sus libros contables». La amenaza quedó suspendida en el aire como una espada. Zhang Wei apretó la mandíbula, dio media vuelta y se fue sin decir otra palabra. Pero mientras se alejaba, Lucía lo escuchó murmurar en mandarín: «Esto no ha terminado». Esa noche, de vuelta en la suite del hotel, Lucía temblaba mientras se quitaba los tacones. «¿Cómo sabías lo de sus casinos?» «Mei Ling me advirtió sobre él antes de morir», respondió Andrés, aflojándose la corbata. «Me dijo que si algo le pasaba, investigara sus negocios. Tenía razón, como siempre». Se sentó pesadamente en el sofá, de repente pareciendo exhausto. «Lucía, siento haberte metido en esto. No sabía que Zhang sería tan directo». Lucía se sentó a su lado, dudando por un momento antes de poner su mano sobre la de él. «Estoy bien. He enfrentado cosas peores que un viejo amargado». Andrés volteó su mano para entrelazar sus dedos con los de ella, y por un momento solo se quedaron así, dos personas fingiendo ser algo que no eran,
encontrando consuelo real en una mentira necesaria. Al día siguiente, mientras revisaban más documentos en el estudio privado de Mei Ling en el hotel, Lucía encontró algo que la dejó sin aliento. Era una carta, sellada, con su nombre escrito en la parte exterior. Su nombre completo, Lucía Chen Rodríguez. Andrés, llamó con voz temblorosa. Necesitas ver esto. Con manos temblorosas, abrió el sobre. La carta estaba escrita en español, con la elegante caligrafía de Mei Ling. Querida Lucía, si estás leyendo esto, significa que mi plan funcionó y que Andrés finalmente te encontró. Sí, te conocía, o al menos conocía de ti. Tu tesis sobre las relaciones comerciales entre China y México en el siglo XXI llegó a mis manos hace 2 años, cuando todavía estaba sana. Tu comprensión de ambas culturas, tu pasión por crear puentes entre 2 mundos, me impresionó profundamente. Investigué sobre ti. Supe de las dificultades de tu familia, de tu brillantez académica truncada por las circunstancias, de tu trabajo humilde para mantener a tu madre. Y supe, con esa certeza que solo viene cuando el tiempo se agota, que eras la persona perfecta para Andrés. No me malentiendas, no planeé mi muerte, pero cuando los doctores me dijeron que tenía menos de 1 año, tomé decisiones. Pedí a la agencia de limpieza específicamente que te asignaran a la mansión Montoya cuando llegara el momento. Sabía que tu conocimiento del mandarín clásico sería la llave. Andrés necesita a alguien como tú. Alguien que entienda lo que es estar entre 2 mundos. Alguien que vea más allá del dinero y el apellido. En mis últimos meses, cuando el dolor era insoportable, lo que más me atormentaba era pensar en él solo, consumido por el dolor, desperdiciando su vida en culpa y recuerdos. No te pido que lo ames. Solo te pido que le des una oportunidad de recordar quién era antes del dolor, y si en el proceso encuentras algo real, entonces mi última jugada habrá valido la pena. Hay otro documento en la caja fuerte, combinación 0715, la fecha en que Andrés y yo nos conocimos. Léelo cuando estés lista para conocer toda la verdad. Con amor y esperanza, Mei Ling Wu de Montoya. Las lágrimas corrían libremente por el rostro de Lucía cuando terminó de leer. Andrés estaba pálido, sus manos temblando mientras tomaba la carta. Ella planeó todo esto, susurró. Incluso muriendo, estaba cuidándome. Lucía abrió la caja fuerte con dedos temblorosos. Dentro había otro documento, este en mandarín. Mientras lo traducía, su voz se quebraba. Es un codicilo al testamento. Dice que si el matrimonio entre tú y la traductora resulta ser genuino, basado en amor real y no solo conveniencia, hay una provisión adicional. $5 millones para crear una fundación de intercambio cultural entre México y China, dirigida conjuntamente por ambos esposos. ¿Cómo sabría ella si es genuino o no?, preguntó Andrés. Lucía continuó leyendo. Hay una prueba. Debemos presentarnos ante el Consejo Familiar Wu en exactamente 6 meses desde el matrimonio. Ellos sabrán. Dice que el amor verdadero no se puede fingir ante aquellos que lo han conocido. El silencio que siguió fue pesado. Ambos sabían lo que significaba. Tendrían que mantener la farsa por 6 meses más. Pero ahora, con la revelación de que Mei Ling había orquestado todo, ¿seguía siendo una farsa? De regreso en México, la noticia del matrimonio de Andrés había llegado a los oídos de don Roberto Montoya. El patriarca de la familia los convocó a una cena familiar en la casa principal de Polanco, una mansión aún más grande que la de Andrés. Así que tú eres la nueva nuera, dijo don Roberto, evaluando a Lucía como si fuera una acción en la bolsa. Una limpiadora. Papá, advirtió Andrés. No, está bien, intervino Lucía. Sí, don Roberto, soy una limpiadora. También hablo 3 idiomas. Tengo 2 años de estudios universitarios en relaciones internacionales y puedo recitar de memoria los clásicos tanto de Confucio como de Sor Juana Inés de la Cruz. El trabajo honesto no me define ni me avergüenza. La matriarca de la familia, doña Isabel, madre de Andrés, que había permanecido callada durante toda la cena, finalmente habló. ¿Me recuerdas a Mei Ling? Ella tampoco se dejaba intimidar por los Montoya. Se puso de pie y, para sorpresa de todos, abrazó a Lucía.
Bienvenida a la familia, mija. Las semanas se convirtieron en meses. Andrés y Lucía cayeron en una rutina doméstica que se sentía peligrosamente real. Desayunaban juntos cada mañana, él leyendo el Financial Times mientras ella practicaba caligrafía china. Por las tardes trabajaban lado a lado en los planes de la Fundación Cultural, debatiendo apasionadamente sobre programas y proyectos. Por las noches, a veces se quedaban hablando hasta tarde, compartiendo historias de sus infancias tan diferentes, pero extrañamente paralelas. Fue una noche de diciembre, 3 meses después de su boda, cuando todo cambió. Lucía había cocinado mole negro, una receta de su abuela materna, y Andrés había abierto una botella de baijiu que Mei Ling había estado guardando para una ocasión especial. ¿Sabes qué es lo más irónico?, dijo Andrés, ligeramente achispado. Mei Ling siempre me decía que era demasiado terco, que nunca pedía ayuda, que creía que el dinero podía resolver todo, y aquí estoy, probando que tenía razón. Compré una esposa para resolver mi problema. No me compraste, replicó Lucía con firmeza. Me contrataste. Hay una diferencia. ¿La hay? Porque últimamente, cuando te veo por las mañanas con tu pelo recogido y esa expresión concentrada mientras traduces, o cuando te escucho reír con mi madre por teléfono, o cuando defiendes apasionadamente tu visión para la fundación, no se siente como un contrato, Lucía. Se siente real. El corazón de Lucía latía tan fuerte que estaba segura de que él podía escucharlo. Andrés, me estoy enamorando de ti, confesó él, las palabras saliendo en un torrente. Sé que no es parte del trato. Sé que prometí que sería solo temporal, pero no puedo evitarlo. Eres brillante, valiente, hermosa, y me haces sentir vivo por primera vez desde que Mei Ling murió, y sé que ella estaría feliz porque ella te eligió. De alguna manera, ella sabía. Lucía se puso de pie, caminó alrededor de la mesa y sin decir una palabra, lo besó. Fue un beso suave al principio, tentativo, pero rápidamente se profundizó. Años de soledad y dolor, encontrando consuelo en la conexión. Yo también me estoy enamorando de ti, susurró contra sus labios, y me aterra. 6 meses después de su boda, Andrés y Lucía estaban de pie frente al consejo familiar Wu en Hong Kong. 5 ancianos los observaban con expresiones inescrutablemente neutrales. Señor Montoya, señora Chen de Montoya, dijo el anciano del centro en perfecto español. Hemos observado su unión. Hemos visto los informes de sus actividades, sus proyectos conjuntos, su trabajo en la fundación que ya han comenzado a estructurar, incluso sin los fondos adicionales. Hizo una pausa. Pero más importante, vemos cómo se miran el uno al otro cuando creen que nadie está observando. Vemos las pequeñas cortesías, los toques casuales, la forma en que se apoyan mutuamente. Se puso de pie. Mei Ling nos escribió antes de morir. Nos dijo que el amor verdadero a veces necesita un empujón del destino, o en este caso una conspiración bien intencionada. El Consejo aprueba unánimemente la autenticidad de su unión. Los fondos para la fundación serán liberados inmediatamente. Esa noche, en su suite de hotel con vista al puerto de Hong Kong, Lucía y Andrés se casaron de nuevo, esta vez solo ellos dos, intercambiando votos reales en lugar de promesas contractuales. Prometo amarte no por conveniencia, sino por elección, dijo Andrés. Prometo ver en ti no a la mujer que salvó mi herencia, sino a la mujer que salvó mi vida. Prometo construir contigo puentes entre mundos, respondió Lucía, y amarte en todos los idiomas que conozco y los que aprenderé. 1 año después, la Fundación Mei Ling para el Intercambio Cultural México-China abrió sus puertas, con Lucía como directora ejecutiva y Andrés como presidente del consejo. En la inauguración, Carmen Rodríguez lloraba de orgullo mientras su hija daba un discurso en 3 idiomas. Don Roberto Montoya, para sorpresa de todos, anunció una donación adicional de su fortuna personal, y en algún lugar, de alguna manera, el espíritu de Mei Ling Wu sonreía, sabiendo que su última y más importante obra había sido completada, darle a 2 almas solitarias la oportunidad de encontrarse, porque al final, el amor verdadero no conoce de clases sociales, idiomas o fronteras. Solo necesita 2 corazones dispuestos a arriesgarse y a veces
Un pequeño empujón del destino. Cuenta aquí en los comentarios de cuál ciudad estás viendo y qué te pareció esta historia. Dale like, suscríbete al canal y comparte con quien necesite creer que el amor puede nacer en las circunstancias más inesperadas. Hasta el próximo video.